Muy buenos días. Lo primero, de simple elemental cortesía, agradecer al Instituto Iberoamericano la oportunidad de estar aquí en condición de contraponente, y pues ese agradecimiento quedaría muy etéreo y hay que colocarle nombres propios. El presidente del instituto, Santiago Pereira, y el secretario general del instituto, el profesor Giovanni. A ellos gracias por permitirme estar aquí. Cuando se me invitó a ser contraponente, se me advertía que sin perder el derecho a hacer mi propia ponencia, yo tenía que buscar otra mirada, o para decirlo en las palabras que utilizaba en la mañana de ayer el profesor Bujosa, como en una mirada oblicua. Y entonces lo que yo en este momento me propongo es, estos son mis apuntes de lo que leí de las ponencias del profesor Iannini y del profesor Mitidiero. Estos son mis apuntes esquematizados, y es alrededor de ellos que yo voy a hacer alguna mirada oblicua. Particularmente en relación con la agenda normativa, es muy difícil sentir que ser contraponente es, perdone, coloco a pesar que tengo el recordatorio, yo quiero uno aquí que me… Es muy difícil, digamos, encontrar en un espectro tan amplio como el que trataron los dos ponentes, ser en una contraponencia todos los puntos. También es muy difícil decir que puede haber una tradición jurídica que no quiera ni la seguridad jurídica, ni la libertad, ni la igualdad. Lo que queremos es cómo llegamos a ella. Deja un punto muy importante el profesor Mitidiero cuando termina y dice: los problemas de cultura no pueden ser un acicate para no plantear la dinámica del proceso y la efectividad de la justicia, la igualdad en la aplicación del derecho. Bien, y ustedes ven de las tres partes, el profesor Iannini, el tiempo no le dio para hablar de la parte de los derechos humanos y estos organismos internacionales, particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sobre qué me gustaría hablar a mí en relación con lo del profesor Iannini? El profesor Iannini, en su parte ética, nos destacó muchas cosas que no tendría de sentido contraponencia, sino sería más bien repetición de ponencia. Pero hay algo que tal vez el tiempo no le dio, y quizás es el punto álgido, y es si el precedente puede atentar contra la independencia judicial, y pensando específicamente en la independencia interna. Y en relación con el profesor Mitidiero, mi contraponencia va a ser simplemente pasar todo ese arsenal que nos dio normativo y de agenda para, dentro de lo que yo denomino la dogmática de los comparatistas. Y entonces mi contraponencia va a estar dividida en estas cuatro partes, y apenas estoy llegando a la introducción. Este reloj me dice que llevo 3 minutos. Y entonces, en mi introducción, ¿qué quiero decir? Van a ser dos aspectos los que yo quiero tratar: el de la independencia judicial, que ya lo había anunciado, y el otro, el de la dogmática del derecho comparado, para pasar por el filtro de la dogmática que han creado los comparatistas, el fenómeno del precedente, a ver si leerlo desde ahí, esa otra mirada oblicua, nos puede prestar alguna utilidad. Lo que yo llamo la dogmática del derecho comparado nos habla de que hay una circulación de modelos que se notó y fue más evidente desde que a finales del siglo pasado empezamos a cacarear la globalización, y que hoy damos en llamar la mundialización. Y entonces esa circulación de modelos tiene, dicen los comparatistas, mire, esa circulación de modelos se puede hacer por adopción. Eso, dicho en otras palabras, es traer una figura jurídica de una tradición distinta, como quien compra un electrodoméstico, e incorporarlo en el propio ordenamiento. Punto 1. Punto 2.
un trasplante y los teóricos no se ponen de acuerdo sobre los trasplantes. Alan Watson dice que se trata de un trasplante mecánico y eso se parece más a una adopción. Pierre Legrand dice que la cultura que asume, que recibe la institución jurídica, en este caso el precedente, debe interpretarla, debe reinterpretarla y asumirla. Otro sector de comparatistas dicen que eso garantiza una circulación por hibridación. Y quizás es tal vez uno de los planteamientos que voy a hacer, será que estamos en relación con el precedente en el caso de una institución que es un lugar común, tuvo origen en la cultura anglosajona, que estamos, gracias a esa circulación, haciendo un sincretismo o una hibridación. Es un poco eso a lo que voy a referir. Pero también nos dice la dogmática del derecho comparado que tenemos que ser muy cuidadosos, que al comparar hay formantes de esas tradiciones. Rodolfo Sacco, comparatista italiano, dice, mire, entre los formantes está el formante jurisprudencial, el formante doctrinal y el formante legislativo. Ahora lo que yo me planteo de estos dos aspectos es, citémonos en el trasplante, ¿cómo hemos hecho el trasplante? Y entonces, a efectos de ver ese trasplante, quiero ver dos formantes, el doctrinal y el legislativo. El doctrinal, he escogido autores que han opinado en esa visión transversal que se le encomienda al contraponente en relación con esto, y he encontrado oportuno traer aquí de manera muy simple, porque cada uno de los escritos de los que voy a hablar pues tiene mucho, son muy densos, pero de efecto aquí en estos ya 24 minutos que me restan, tratar de demostrar qué ocurre con nosotros en Iberoamérica con ese formante de los comparatistas. ¿Qué han dicho? El profesor Jordi Nieva, en un escrito que lo identifica como si se necesita un juez supremo o un legislador supremo, título muy provocativo como suelen ser los títulos de los libros del profesor, dice él que, y esto es una apretada síntesis, no sé si el profesor Nieva esté presente y le presento excusas de un texto tan esquemático, hacer en estas palabras pobres un esquema. Yo solo tomo una idea que me llamó la atención de allí. Dice él que los tribunales de casación pues se han visto congestionados y que esa es una dificultad. ¿Y por qué se han visto congestionados? Porque el Tribunal de Casación tiene dos funciones híbridas, que lo hacen híbrido. Una, llegar a la población, resolverle sus casos, y otra, unificar la jurisprudencia. Pero que también se ha optado por que ese Tribunal de Casación en ocasiones empiece a seleccionar por sí mismo asuntos en los que él quiera unificar esa jurisprudencia, y el profesor lo llama en una función cuasi de legislador, cuasi legislativa. Y plantea él si no sería hora de ir pensando más bien en un tribunal de excelsos juristas, pero una representación democrática un poco mayor, que fuera elegido por los parlamentos, que no tuvieran función distinta andar monitoreando cómo se comportan los jueces resolviendo casos, y que eventualmente fueran ellos, con ese trabajo y con ese respaldo, legitimidad democrática de ser, dice él, escogidos por una amplia mayoría. Y entonces, noten ustedes cómo aquí, si no ha hablado de precedente, pues sí hemos hablado de lo que se esconde detrás del precedente, que es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, ¿cómo buscarla? Y entonces aquí parecería haber
una idea de este formante doctrinal de la tradición a la que nosotros pertenecemos. El profesor Renzo Cavani, profesor peruano, también se lo preguntó. Él pregunta si una corte de casación, con toda esta historia que tiene, con todo este autoflagelación que nosotros tenemos llamando nuestro pasado paleopositivismo, legocentrismo, si esas cortes de casación pueden servir o no pueden servir para adelantar precedentes. Y él concluye, y la realidad le da la razón, tenemos cortes de casación que han estado empezando a bosquejear y se han empezado a comportar como tribunales de precedentes. También quisiera memorar aquí al profesor Luca Pasanante, quien categóricamente titula su libro El precedente imposible, que en este año ha sido traducido aquí en el Perú, y lo que él sostiene es que realmente tenemos en nuestro ADN una tendencia a funcionar por enunciados normativos. No tenemos en nuestro ADN jurídico no tenemos esa habilidad para identificar los hechos. No es que nosotros no tengamos y no conozcamos los hechos pero nos sentimos más seguros trabajando con componentes normativos, y si bien tenemos en cuenta los hechos, nos llevan rápidamente a generar una regla abstracta. Luego, quisiera citar ya por último en este componente al profesor Diego López Medina, un profesor colombiano, no procesalista él como los anteriores. Él podría ser un teórico del derecho de mi país, y él insiste, cuando ve el fenómeno al interior de Colombia, dice: ¿estaremos construyendo un precedente criollo? Eso teniendo en cuenta lo que ya nos enseñó el profesor Michele Tarufo, que para hablar de precedente no basta decir que la jurisprudencia es obligatoria, sino que una cosa es jurisprudencia y otra cosa es precedente. Este formante doctrinal, a mi parecer, da cuenta de que existen unas voces que no niegan la necesidad de buscar la seguridad jurídica, que en esa experiencia anglosajona puede haber mucho de útil, pero que hay que pasarla por el filtro de nuestra propia tradición. De este lado del océano pertenecemos a países que tienen una vida institucional de 2 siglos mal contados, y en esos 2 siglos pues hemos empezado a trabajar el tema con nuestras propias categorías, y estos doctrinantes, en mi sentir, parecen reivindicar eso, no en un chauvinismo, en una suerte de chauvinismo jurídico. No se trata de eso, de rechazar todo lo que es ajeno, ni más faltaba, pero el derecho es una producción cultural de una sociedad, y una institución jurídica que fue parida en otra tradición puede venir siempre y cuando la analicemos. No es el electrodoméstico que compramos y le pedimos a quien lo fabrica que nos dé los manuales de instrucción para instalarlo y ponerlo a funcionar. Eso veo yo en estas preocupaciones doctrinales. Desde el formante legislativo, pues el tiempo no daría para hacer en todos y cada uno, coger los informes nacionales, y entonces he escogido 2 para mostrar como íconos de ese formante legislativo 2. El colombiano, por razones que se explican por sí solas, es el caso que menos desconozco, y el peruano, porque me parece que tendría mucho interés, intuyo yo, que buena parte del auditorio es de ciudadanos de ese país, y por eso me atrevo a balbucear con todo el respeto y con toda la timidez algo en relación con el ordenamiento peruano. ¿Qué ha ocurrido en Colombia? Colombia, como casi
muchos países de América Latina. Cuando los franceses descubrieron que el juez no era boca de la ley, se inventaron la jurisprudencia constante. A nosotros esa jurisprudencia constante nos llegó por la ventana española de la jurisprudencia legal. En Colombia la asumimos y la llamamos doctrina probable. Doctrina jurisprudencial la llaman en este país. Entonces nosotros tenemos una jurisdicción ordinaria que desde 1896 estaba atada a la doctrina probable. Como razonamos por normas, pues lo que decíamos era 3 decisiones de la Corte Suprema de Justicia en igual sentido vinculan a los demás jueces y habrían la posibilidad de que sí los vinculaban, pero ellos podían apartarse expresando sus razones. No había allí consideración ninguna sobre ratio decidendi ni sobre obiter dictum. Era, hay más de 3, haga un ejercicio y demuestre que se puede hacer. Pero finalizando el siglo XX tuvimos una nueva constitución. Y frente a esa nueva constitución se demandó la inexequibilidad de esa norma del siglo XIX. Y cuando todos esperábamos que la Corte Constitucional dijera que esa norma del siglo XIX era inconstitucional, entre otras cosas porque la nueva Constitución también dice que la jurisprudencia es fuente auxiliar y que realmente el juez solo está atado a la ley. Para sorpresa, la Corte Constitucional de nuestro país dijo, no, esa es la manera como se va a garantizar la vinculatoriedad. Y hasta el 16 de diciembre pasado, por esta habilitación que le dio la Corte Constitucional, trabajamos con doctrina probable en la jurisdicción ordinaria, porque una reforma que se le hizo a la Ley Estatutaria de la Justicia la acaba de derogar. Miraremos cuáles son, ha pasado tan poco tiempo que todavía no se ha especulado qué ha pasado qué va a poder pasar ahora que no tenemos doctrina probable. Pero en la jurisdicción constitucional, que nosotros solo la tenemos desde finales del siglo pasado, pues nuestra Corte tiene una doble función, la inexequibilidad, que es esa función de control constitucional que, como bien lo decía Daniel, es quizás esa la puerta por la que entró la influencia anglosajona. Pero también conoce nuestro país las providencias contra resoluciones judiciales que terminan en esta Corte. Y esta Corte puede seleccionar providencias judiciales y de esa manera nuestra Corte Constitucional también se comporta como juez del caso concreto. Y esas decisiones tienen fuerza vinculante y nada de doctrina probable. A ellos se les llama, sin ambages, precedente. El contencioso administrativo que debía funcionar con doctrina probable, a partir del año 2011 crea unos instrumentos que atienden un poco al fenómeno del precedente. ¿Y qué es lo que hace? Yo no sé qué tanto se parezca y voy a ser irresponsable de mencionar aquí una institución brasilera que no he estudiado y que solo conozco por referencias y de oídas, que son las súmulas. Pero al contencioso administrativo, ¿y qué es el contencioso administrativo? Nosotros heredamos ese esquema francés, tenemos un Consejo de Estado con funciones no solo consultivas, sino funciones jurisdiccionales, consultivas del gobierno. Y este contencioso administrativo, el legislador le da a este contencioso administrativo que resuelve muchas cosas repetitivas en contra de la administración pública. Mire, cree sentencias de unificación que se convierten en, no utilizan el nomen juris precedente, pero que se torna vinculante. Y solo se pueden separar con una mayor carga argumentativa que demuestren por qué esa sentencia de unificación, que es el nomen juris que utiliza, se debe superar. Es decir, para decirlo en términos del profesor Diego López, eso es nuestro overruling criollo, nuestro overruling criollo. Mecanismos para garantizar esto, por supuesto.
El ciudadano le puede ir a decir a la administración pública que hay una sentencia de unificación que aplica a mi caso, págueme. Si la administración pública le dice que no, viene a la jurisdicción y le dicen: Consejo de Estado, aquí están los planteamientos, usted estima que sí se extiende o no se extiende la jurisprudencia. Y la otra, si un juez desconoce, sin la argumentación debida, una sentencia de unificación de estas, puede acudir a un recurso que se llama unificación de la jurisprudencia de la que conoce el Consejo de Estado. Esto también da cuenta, en mi sentir, de una hibridación, de un sincretismo en relación con la figura anglosajona del precedente, que a mí me parece bastante similar, y aquí empiezo a balbucear con timidez y respeto, la situación de este país. Conozco yo, dentro de mis precarios conocimientos, la doctrina jurisprudencial. Acuerdos de la sala plena con eficacia vinculante para solucionar conflictos de divergencia. Recientemente, en la ley de 2022, establecido como motivo de casación, tener la doctrina jurisprudencial. Uno tiene ciertas tendencias a comparar lo ajeno con lo propio, sin que sean calcados. Yo veo esta doctrina jurisprudencial muy cercana a nuestra doctrina probable que acaba de morir. Los plenos casatorios, en esta simplificación que tengo que hacer por razones de tiempo, se pueden parecer esos plenos casatorios a nuestras sentencias de unificación que no tienen un protocolo para que quienes vengan a interpretarla identifiquen dónde está la ratio. Tampoco hay un protocolo para decir, creo que no lo podría haber, cuál es el hecho relevante y cuál es la proposición jurídica necesaria para poder llegar a esa ratio. Y llegamos al tema, según este reloj me quedan 9 minutos, al tema de la independencia. Quienes abogan porque el precedente sea verdaderamente vinculante y no, como lo sugiere Daniel, que lo llamemos el vinculante, el precedente persuasivo fuerte frente a un persuasivo débil, pues se encuentran otras voces en esta mirada, y es: pero es que la independencia del juez no es solo respecto de los demás poderes, es que el juez tiene que tener independencia intelectual respecto de su propio superior, y también puede apartarse de lo que diga el superior. Yo aquí quiero ser un poco casuístico, simplemente quiero contarles que en la sentencia C-355 del 2006, nuestra Corte Constitucional despenalizó 3 eventos que tiene el Código Penal de aborto. Determinó que el aborto no sería delito si se practicaba porque la futura madre tenía peligro de su vida, había una malformación del feto o el embarazo era producto de una violación. Y eso se estableció como jurisdicción constitucional precedente obligatorio. Llega una acción de tutela contra un médico que se niega a practicarle a una mujer que había sido violada, para hacer más dramático el asunto, con una discapacidad mental, y llegan a pedirle que practique el aborto con base en esta, diríamos, norma jurídica establecida por la Corte Constitucional colombiana. Y el juez, que conoce del asunto, aprovechando esa posibilidad que tiene de argumentar, dice: el embarazo está demasiado avanzado y corre peligro, no la vida del feto, la vida de la madre, no lo autorizo. La segunda instancia del recurso de amparo, que es nuestra acción de tutela, confirma esa visión, y en esa posibilidad que tiene la Corte selecciona mutuo propio el caso y da lineamientos y dice: se equivocó el juez. Yo dije que estos son los 3 eventos y usted no puede hacer ninguna otra consideración más. Compulsa copias para que ese juez, que había tratado de proteger la vida de
esa mujer como vida por haber incurrido en prevaricato. Y yo me pregunto, para sociedades como la nuestra, que estamos acostumbrados a un control difuso de constitucionalidad, nuestros jueces colombianos pueden coger su caso, por pequeño que sea, el juez que está en la base, y decir, aquí habría que aplicar esta norma, pero en el contexto en que yo la tengo, resulta inconstitucional, lo argumenta, y eso tendrá su control a través de recursos. Yo me pregunto, si eso puede hacer frente a la omnipoderosa ley que nos enseñó la Revolución Francesa, un juez, ¿cómo no le puede decir a la omnipoderosa Corte Constitucional, déjeme pensar? Usted igual tiene el control, pero no me amenace con que me va a meter a la cárcel porque yo ponderé entre la vida del feto y la vida de la mujer. Un riesgo de coherencia, donde eventualmente habría que pensar si hay que proteger esa independencia. Creo que voy a cumplir, doctora Margarita, porque esto me marca que tengo 5 minutos, pero como empecé tarde, en el suyo deben ser como 3, pero de todas maneras creo que termino. ¿Qué hacer con este sincretismo? Nosotros venimos trabajando porque no somos tan extraños. El razonamiento analógico no nos resulta tan extraño, pese a que somos hijos de eso que despreciativamente se denomina legocentrismo o paleopositivismo. Nosotros sabemos y trabajamos con 3 tipos de analogías. La analogía legal, que nos permite aplicar una norma para casos semejantes a condición de que los hechos y los fundamentos, y decimos hechos y fundamentos, eso no se parece a hechos relevantes y a proposiciones a través de las cuales vamos a llegar a la ratio decidendi. También tenemos la analogía juris, que llena lagunas. Por más legocentristas que somos, sabemos que la ley no lo puede prever todo y hay raciocinio analógico. Y la extensión de una norma ya no con función de hechos y fundamentos, sino la extensión de la aplicación de una norma porque frente al caso concreto se cumple la finalidad que tiene la norma. No quiero hacer, ni quisiera parecer, ni frente a ustedes, ni frente a mis compañeros de mesa, como una persona que hace chauvinismo jurídico, es decir, a defender lo latinoamericano o lo continental europeo, esa otra tradición a la que por razones históricas suficientemente conocidas pertenecemos, a ultranza. Simplemente a pasarla por el filtro de esto que los comparatistas nos enseñan, y quizás nosotros podamos estarla trasplantando de manera responsable en ensayo-error. En conversaciones que uno tiene, dice, es que eso no es precedente, es jurisprudencia. Perfecto, pongámonos de acuerdo. ¿Vamos a traer un precedente anglosajón? ¿Vamos a comprar un electrodoméstico? ¿O vamos a incorporar algo que parió otra experiencia jurídica que parece interesante, que nos enseña el raciocinio de los hechos y que tal vez en eso nos llevan una ventaja? Pero el mundo no nació hoy. Tenemos que contar con, si se tratara de una nevera, botamos la vieja y traemos esta. Pero el derecho es un fenómeno cultural. Y entre otras cosas, porque esas incertidumbres no son propias de nuestro propio continente. Miren ustedes cómo a finales del siglo pasado no era un jurista, alguien que profesa la ciencia política, hacía un libro con este título. Nosotros tenemos hoy por sacrosanto el stare decisis, fundamento del precedente obligatorio. Y al interior de esa misma tradición, cuando nosotros empezamos a discutirla, ya había quien desde la ciencia política decía, el stare no parece tan decisis, parece indecisis. Eso solo significa que cada sociedad va perfeccionando sus
sus propias herramientas. Claro, en los últimos 200 años nos ha tocado jugar bajo la influencia anglosajona y eso explica, y repito, bienvenida siempre y cuando podamos asumirla pasando por el filtro, y las herramientas que nos da el derecho comparado pueden resultar útiles. De lo que yo acabo de decir, pues creo que se vislumbra como dos temas de debate. ¿Será oportuno pensar, profesor Iannini, en la independencia judicial interna y no a toda costa en esa nota de pie de página tan bonita que usted tiene en su escrito, en el que rememora un escrito del profesor Oteiza, donde el profesor Oteiza nos muestra la paradoja de que a nosotros no nos ha tocado ni el brillo de los parlamentos anglosajones, ni el brillo del juez americano, por un presidencialismo marcado. Y por el otro, el planteamiento ya más global a Daniel sería: ¿hasta dónde ve usted compatible que podamos utilizar todas estas herramientas del derecho comparado para hacer un trasplante responsable del precedente? Muchas gracias.